como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En las últimas semanas el Señor nos ha estado hablando a la iglesia a través del pastor acerca del tema del crecimiento espiritual. No sé si usted lo ha notado. Y hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de compartir el estudio bíblico de los miércoles, precisamente sobre este pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Desde entonces el Señor ha fijado mi atención en este texto de las Escrituras y he podido encontrar lo que yo he denominado los pilares del crecimiento espiritual. Los pilares del crecimiento espiritual. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más en tu casa hoy día domingo, Padre, para tributarte las alabanzas, la adoración que tú mereces, y también Señor para sentarnos cómodamente a ser instruidos, a recibir tu palabra. Padre, que tú nos ayude a todos a enfocarnos, a concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros esta noche. Quita toda distracción, quita todo obstáculo, Padre, para que tu Santo Espíritu pueda hacer su obra en nuestras vidas en esta noche y pueda traer edificación por medio de tu palabra y también salvación a algunas almas en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. En primer lugar, hermano, quiero iniciar definiendo lo que es el crecimiento espiritual. Es bueno definir a qué se refiere la Biblia con el crecimiento o la madurez espiritual. Y vamos a ver lo que no es el crecimiento espiritual y lo que sí es, de acuerdo a las Escrituras, el crecimiento espiritual. En primer lugar, lo que no es crecimiento espiritual o madurez espiritual. Crecimiento espiritual no es un mayor conocimiento bíblico. Repito, crecimiento espiritual, madurez espiritual no es haber obtenido un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 4 al 7, al principio de esta epístola, encontramos que el apóstol Pablo está dándole gracias a Dios por los corintios, los creyentes en Corinto. Dice en 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En toda qué? En toda palabra y en toda ciencia. De manera que estas personas, estos creyentes, eran gente que conocía la palabra de Dios. En el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Era una iglesia rica en conocimiento bíblico y rica en dones espirituales. De manera que crecimiento espiritual no es un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Tampoco es un mayor tiempo en los caminos de Dios.
la meta de Dios es que crezcamos espiritualmente, pero su meta no se limita a un mayor conocimiento de la palabra de Dios, ni a una mayor permanencia en los caminos de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12. Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice aquí la Escritura que estos hermanos creyentes judíos, después de tanto tiempo en los caminos de Dios, debiendo ya ser maestros espirituales, tenía necesidad de que se volviera otra vez a enseñarles los rudimentos básicos de la vida cristiana y de la palabra de Dios. De manera que crecimiento espiritual no equivale a permanencia o tiempo en la palabra de Dios, es parte de eso. O sea, se supone, lo natural es que mientras más tiempo tú pases en los caminos de Dios y cerca de Dios, más tú debes mostrar un crecimiento espiritual. Pero no se limita a eso. Se supone que en la medida que tú adquieras mayor conocimiento de la palabra de Dios, se supone que tú debes exhibir en tu vida un mayor crecimiento espiritual, pero no se limita a eso. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Crecimiento espiritual es un cambio de ser. Crecimiento espiritual es un cambio de naturaleza. Es un cambio, es una transformación en la persona. Mira lo que dice 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice aquí la palabra de Dios que estos creyentes, debiendo ya ser maduros, habiendo haber crecido en su vida espiritual, todavía eran inmaduros. Y podemos ver la inmadurez en la palabra carnalidad. Eran creyentes carnales. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con un creyente carnal? Aquí encontramos en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3 las tres categorías en que Dios pone a los seres humanos. Tres categorías en las cuales Dios clasifica a los seres humanos. La primera categoría la encontramos en 1 Corintios y el capítulo 2 y el versículo 14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La primera categoría en que un ser humano se puede encontrar es ser un hombre natural. Un hombre natural es una persona que ha nacido con la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza humana, natural. Es una persona que no posee ¿a quién? El Espíritu Santo. Un hombre natural, a diferencia de un hombre espiritual o de un hombre incluso carnal, es que el hombre natural no posee el Espíritu Santo en su vida. No lo posee, no, el Espíritu Santo no mora en su vida. Y Pablo dice en Romanos que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de quién, no es de Cristo. Porque la evidencia de que tú eres una persona que pertenece a Cristo es que en tu interior mora permanentemente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 3, cuando dice al final, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ven acá, pero entonces, ¿cómo que tenemos que andar? ¿Como extraterrestres? No. ¿O como animales? No. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que andamos, que esos creyentes andaban como hombres
como hombres que naturales. Hermanos, ¿puede un creyente, después de tanto tiempo en el camino de Dios, comportarse como un incrédulo? ¿Es posible aunque un creyente en algún momento en su vida actúe como un incrédulo? ¿Es posible que un creyente, aunque tenga muchos años en el Señor y mucho conocimiento de la palabra de Dios, que hable como un incrédulo, como un impío? La esposa de Job, cuando le pasó la situación a Job en la prueba, una mujer, igual que su marido, que sin lugar a dudas era una hija de Dios, era una mujer justa. Sin embargo, en ese momento, ¿cómo actuó ella? ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó? Como una mujer impía, como una mujer que no conoce a Dios. Entonces, el hombre natural es una persona que no posee el Espíritu Santo morando en su interior, en su vida. La segunda característica o categoría en la que Dios ubica a las personas es en la del hombre carnal. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un hombre carnal es una persona creyente que posee el Espíritu Santo en su interior. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo posee a él. ¿Sí entendieron? ¿O lo confundí? Es una persona creyente que posee el Espíritu Santo, pero todavía no ha dejado que el Espíritu Santo que mora en él lo posea a él, lo controle a él. Una persona que es poseída. ¿Cuál es la evidencia de una persona que está siendo poseída por un espíritu, por un demonio? ¿O está actuando bajo el control de quién? De ese demonio, de ese espíritu que lo posee. Y hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos personas llenas de ¿qué? Llenas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es que ocupe más espacio, porque ya Él ocupa nuestro corazón, sino que Él quiere controlar, Él quiere poseernos a nosotros, Él quiere dirigir las riendas de nuestra vida, Él quiere dirigir nuestras acciones, nuestras reacciones. Él quiere controlar nuestra manera de comportarnos, de actuar, de responder, de hablar. Él quiere poseerte a ti y a mí, hermanos. Y la batalla del creyente es en rendirse, en dejar, como cantamos esta mañana, que el Espíritu Santo nos envuelva, nos llene, nos controle. ¿Por qué? Porque queremos nosotros, nuestro yo, estar en control de nuestra vida. Y por eso muchos hermanos, muchos creyentes no crecen espiritualmente. No porque no se les predica la palabra de Dios y no conocen la palabra de Dios, no porque no tienen tiempo en los caminos de Dios, sino porque todavía el Espíritu Santo no los posee a ellos. Sin embargo, la tercera categoría es el hombre espiritual. Y ahí es donde Dios quiere llevarte a ti y a mí, hermanos. En capítulo 2, versículo 15 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado de nadie. Es decir, que el creyente espiritual que posee el Espíritu Santo y está siendo dirigido y es poseído por el Espíritu Santo en su vida, es una persona que discierne las cosas, que decide siempre lo correcto, que en medio de las circunstancias siempre elige lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Hermano, yo no sé de usted, pero el Espíritu Santo me habla cada día. A usted no. Y me dice qué hacer y qué no hacer. Y pone en mi corazón a esto. O vea aquí, usted recuerda el ejemplo de Felipe, el diácono de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo le dijo: acércate a ese vehículo, a ese carro. ¿Y quién estaba ahí? El eunuco que estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho: predícale a esa persona, háblale a esa persona del Señor? Ora por esa persona, lee la palabra de Dios, ve a la iglesia, no hagas esto, haz aquello. El Espíritu Santo continuamente nos está tratando de controlar, de dirigir, pero nuestra carne, nuestro yo se resiste a su dirección, a su control. No, el hombre espiritual es una persona que, además de poseer el Espíritu Santo, él se ha dejado poseer y controlar
por el Espíritu Santo, de manera que Él juzga todas las circunstancias y escoge siempre lo que el Espíritu Santo le dirige, le indica, y al mismo tiempo, al escoger lo que Dios quiere que haga, lo que el Espíritu Santo le indica que haga, siempre va a glorificar a Dios y siempre va a estar en la voluntad de Dios, de manera que nadie va a poder señalarle de que está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Nadie va a poder juzgarle, nadie va a poder criticarle, señalarle. ¿Por qué? Porque es una persona que está viviendo bajo el control del Espíritu Santo y obviamente una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos ¿a qué? A toda la verdad de Dios. Guiarnos a toda la verdad de Dios. De manera que el objetivo del crecimiento espiritual es llevarnos a nosotros de ser hombres naturales, de ser hombres carnales, a llegar a ser un hombre espiritual. Pudiéramos decir también que el crecimiento espiritual es una mayor conformidad ¿a quién? A Cristo. Mayor conformidad al carácter de Cristo. ¿Qué hacía de Cristo ser tan especial? ¿En qué consistía, en qué radicaba esa espiritualidad del Señor Jesucristo? ¿En qué consistía esa madurez que Él exhibía al responder ante las preguntas capciosas que le hacían, de poder actuar siempre correctamente? ¿En qué consistía? ¿Cuál era la clave en que Él siempre sabía qué decir y cómo responder y qué hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué le ayudó a Él en el momento antes de la cruz poder escoger la copa amarga de la cruz que el Espíritu Santo le estaba indicando y no escoger lo que su carne, lo que su yo humano quería que hiciera? Miren lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Ahora, a veces cuando usted y yo leemos este versículo, pensamos que Él fue transportado al desierto. Se desapareció y el Espíritu Santo lo envolvió en una nube, en un viento, y lo llevó, lo trasladó, ¿verdad? Ustedes, no sé si veían esa serie de televisión, Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Star Trek, que la gente se teletransportaba y aparecía en otro planeta. Eso no es lo que quiere decir la palabra que fue llevado, transportado al desierto. No, fue dirigido, fue impulsado a ir al desierto. Hermano, el Espíritu Santo nos presiona ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Nos empuja, nos presiona, nos impulsa a hacer lo que a Dios le agrada. Y Cristo era un hombre que se había rendido al Espíritu Santo en su vida y había dejado que el Espíritu Santo tomara total control de su vida. De manera que cuando el Espíritu Santo lo impulsaba a hacer algo, no había resistencia, porque él estaba rendido a la voz, a la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y hermano, en la medida en que tú y yo nos rendimos al Espíritu Santo y dejamos que Él nos controla y nos dirija, vamos a ir madurando. Amén. Vamos a ir creciendo. Vamos a exhibir ese crecimiento. ¿Y cómo se exhibe ese crecimiento espiritual? En el carácter, hermano. No en el conocimiento bíblico, no en las habilidades de predicar, de dirigir la música, de tocar, de enseñar. No es en eso, hermanos. Muchos maestros bíblicos, malos cristianos, ¿sí o no? Muchos personas que están envueltas en el ministerio, muy activos en la iglesia, en su casa es un desastre. No se traduce, ¿por qué? Porque el crecimiento no se limita a las capacidades espirituales, los dones. Los corintios era una iglesia rica en dones espirituales, muy activa sirviendo a Dios. Era una iglesia, ¿verdad?, con mucho conocimiento bíblico. Sin embargo, en sus relaciones con los demás, mira lo que dice 1 Corintios 3,
1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice Pablo otra vez: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿cómo Pablo sabía que esta gente era gente carnal, era gente inmadura? Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, ¿y qué más? Disensiones. Es decir, celos, pleitos, divisiones, envidia. Aquí no está hablando de falta de dones espirituales. Aquí no está hablando de falta de conocimiento bíblico. Está hablando del trato, del carácter de la persona, hermanos. Ahí se refleja el crecimiento espiritual. Ahí se refleja que está usted siendo poseído y controlado por el Espíritu Santo. Si usted nota en las Escrituras, cada vez que una persona era llena del Espíritu Santo, hablaba conforme a la voluntad de Dios. Hacía cosas conforme a la voluntad de Dios. Agradaba a Dios, glorificaba a Dios. Hermanos, en el carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de comportarnos, de reaccionar ante las situaciones y los problemas, es que tú y yo reflejamos si verdaderamente estamos siendo poseídos y controlados por el Espíritu Santo. Y hermanos, se espera que un creyente que ha dejado de ser un hombre natural y que ya posee el Espíritu Santo, se espera un cambio en su vida. Se espera un cambio. La sorpresa de Pablo es que esta gente, después de tanto tiempo, estaban actuando como gente incrédula. Estaban actuando como cuando estaban en el mundo. Estaban actuando como cuando no tenían el Espíritu Santo en su vida, que le daba el poder y la dirección para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estas personas habían dejado de crecer espiritualmente. Habían resistido la voz del Espíritu Santo en su vida y no habían cedido, no se habían rendido al Espíritu Santo en su vida. Este cambio, esta transformación, hermanos, Dios quiere que usted y yo cada día la exhibamos en nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra boca, todo esté mostrando, exhibiendo este cambio, esta transformación. Siempre lo digo, me gusta mucho esa frase de Lino Noble Sostén, que dice que tu espíritu renueva en mí la idea nueva de qué deben ser. Bueno, si usted es creyente, usted sabe que el Espíritu Santo pone en usted en su interior el deseo de ser cada día mejor, ¿sí o no? De ser diferente, de ser lo que Dios quiere que usted sea. Y cuando se predica y cuando usted está expuesto a la palabra, ese sentimiento, ese deseo en su interior, yo quiero ser diferente, yo quiero ser mejor. Pero ¿cuántos creyentes se esfuerzan para tratar de cambiar? ¿Cuántos creyentes de una manera voluntaria quieren cambiar? Sin embargo, a la primera provocación, al primer problema, caen y vuelven otra vez a reaccionar y a actuar incorrectamente y se frustran, se desaniman. Hermano, el crecimiento espiritual no es algo automático. No es algo que tú le deseas y va a pasar. No es algo de la noche a la mañana. No es algo forzoso. Yo quiero crecer y tengo que crecer. Eso no funciona así. El crecimiento espiritual ni siquiera es algo voluntario. No se limita a que tú lo deseas y que lo quieras. No funciona así. Y lo digo porque he visto muchos creyentes y yo mismo me he esforzado muchas veces, ¿verdad?, de tratar sinceramente de cambiar y ser diferente en mi forma de ser, de reaccionar, de hablar, de actuar, y a la primera ocasión caigo y me desanimo. Bueno, aquí encontramos en este pasaje la clave para que eso no suceda. La clave para que usted no se desanime más consigo mismo. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 6. 1 Corintios 3, 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Versículo 7 dice: así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da ¿qué? Crecimiento. Y ya dijimos que crecimiento equivale a cambio.
Tú puedes ver el crecimiento espiritual de una persona en la medida que exhibe un cambio en su forma de ser, un cambio en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, de ver la vida, de actuar. Pero ese cambio, hermanos, ¿quién lo produce? Nosotros. Nosotros. Eso viene de Dios. Lo que es del Espíritu, hermano, Cristo lo compara al viento. Tú puedes sentir el viento, ¿verdad? Tú sientes los efectos del viento, lo puedes ver, puedes sentir la fuerza del viento, puedes ver los resultados que deja el viento tras sus pasos, pero tú no sabes, tú no puedes ver el viento, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Es decir, tú no puedes controlar el viento. De igual manera, tú y yo no podemos controlar nuestro crecimiento espiritual. Eso proviene de Dios. Dios es el único que puede producir un crecimiento, un cambio profundo y permanente en nuestra vida. Tanto la salvación como la santificación no son obras humanas, sino obras de la gracia de Dios. Dice la Biblia, no por obras. ¿Para qué? Y claramente aquí en este pasaje el énfasis es que dice Pablo, la gloria es para Dios. La gloria solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace que las cosas crezcan, no es del sembrador. Es Dios que hace que las plantas crezcan. Es Dios que hace que las cosas sucedan. Por lo tanto, Él merece recibir la gloria. Pero hermano, para que no te desanimes más, primero entiende que no somos nosotros los que nos cambiamos a nosotros mismos, sino que es Dios el que lo hace. Dios es el que lo hace. En segundo lugar, debes entender cómo Dios obra y cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Si entendemos que Él es que lo va a hacer, no nosotros, y si entendemos cómo Él lo va a hacer, entonces vamos a estar más tranquilos y no nos vamos a desanimar tanto con nosotros mismos. Y eso nos lleva al segundo punto, hermanos, de esta noche: pilares del crecimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 9 dice, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Dios es el que hace la obra. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, dice Pablo, sois labranza de Dios. ¿Y qué más? Y edificio de Dios. Interesante, hermano. Aquí el Señor utiliza dos metáforas para comparar al creyente. En primer lugar, nos llama su labranza o su campo, su terreno, donde Él va a trabajar. En los Salmos, Él habla del Israel y de los creyentes como la viña de Dios. Y también el Señor utiliza la imagen de un edificio y compara al creyente como el edificio de Dios. Entonces, Dios nos mira como un terreno donde Él va a trabajar y un edificio que Él va a levantar, a edificar. Estos tres, a través de estas dos metáforas, el Señor nos presenta tres elementos o pilares del crecimiento espiritual. Recuerda que el crecimiento espiritual es equivalente ¿a qué? A cambio, a transformación en nuestras vidas. Y vamos a ver tres verbos de acción, ¿verdad? El verbo expresa acción, en los que actúa Dios y actuamos nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para lograr ese cambio que usted y yo queremos en nuestra vida, para lograr ese crecimiento espiritual que tanto usted y yo como cristianos anhelamos. El primer verbo lo encontramos en el capítulo 3 y el versículo 6. Dice Pablo, yo planté. ¿Qué significa plantar? Sembrar. De nuevo, hemos estado oyendo mucho esa palabra últimamente. Sembrar. Para que podamos entender esto, hermanos, ya tenemos que ir a otro pasaje. Ya vimos que nosotros, Dios nos mira como un ¿qué? Un terreno, ¿verdad? Como un campo.
como una labranza. Nosotros somos el terreno de Dios. Específicamente nuestro corazón es el terreno. Vamos a buscar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ahí encontramos la parábola del sembrador. Ahí el Señor utiliza los elementos de la siembra y de la tierra para representar la obra que Dios hace de crecimiento espiritual en nuestras vidas, de sembrar en nuestras vidas. En Mateo capítulo 13 y los versículos 1 dice en adelante: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Pregunta: ¿quién es el sembrador en la parábola? Jesucristo, el Señor. Él es el sembrador que un día salió a sembrar. Él salió a sembrar. Entonces tenemos que el terreno somos nosotros. Específicamente nuestro corazón. Mira lo que dice el versículo 19. Mateo 13, 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. O sea, Cristo es el sembrador. El terreno donde Él va a sembrar está ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Y qué está en nuestro corazón? El asiento de la personalidad. Su persona, su hombre interior, es lo que la Biblia llama el corazón. Y de ese hombre interior, ¿qué sale? Todas las cosas. ¿Del corazón habla? ¿De dónde salen todos esos hurtos? No son de su corazón y fornicación, adulterio. Eso es del corazón, de tu hombre interior. La Biblia dice que tal lo que el hombre piensa, así actúa. De manera que Cristo es el sembrador, el corazón es el terreno donde Él quiere sembrar. ¿Qué quiere sembrar Cristo? ¿Cuál es la semilla que el sembrador vino a sembrar? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Y cuál es la palabra del reino? La semilla que el sembrador, Cristo, quiere sembrar ¿dónde? En tu corazón y en mi corazón. La palabra de Dios es la semilla que Cristo quiere sembrar en tu corazón y en mi corazón. Y para Él hacer eso, Él se vale de colaboradores. ¿Y cuáles son los colaboradores que el sembrador utiliza continuamente para sembrar en tu corazón y en mi corazón su palabra? Pablo dice que él y Apolos eran ¿qué? De Dios. Colaboradores de Dios. Uno plantaba la semilla, que es la palabra de Dios. Otro la regaba. Pero ellos simplemente eran colaboradores. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Cristo mismo, ¿qué hizo en la iglesia? Constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar, de madurar, de hacer crecer a quienes, a los santos, hermanos, a la iglesia. De manera que Dios, Cristo, que es el sembrador, ha establecido en su iglesia colaboradores que son los pastores, los maestros. ¿Para qué? Para que a través de ellos Él pueda sembrar en tu corazón y en mi corazón la semilla que es la palabra de Dios. Para que cuando eso suceda, entonces pueda haber un ¿qué? Un crecimiento, un cambio en nuestra vida. De manera, hermano, que para el Señor cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón, Él debe primero sembrar en nosotros su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7? Que la ley de Jehová es la ley. Los preceptos de Jehová son puros. ¿Verdad? ¿Qué más dice? ¿Verdad? Preceptos, principios, doctrinas, todo eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de principios, de preceptos, de mandatos, de doctrinas. Y Dios quiere, hermanos, sembrar esos preceptos, esas doctrinas, esos mandatos, ¿dónde? Nuestra mente, nuestro corazón. Nuestro corazón.
Porque Él sabe que la mente, ¿qué hace? Olvida, pero el corazón guarda. El corazón guarda. ¿Y de Él qué? ¿Del corazón qué? Dice Proverbios capítulo 4. Mana la vida, la fuente de vida, de donde salen todo lo que tú y yo somos y hacemos y pensamos y sentimos, proviene del corazón, de lo que está sembrado en tu corazón. Hermano, si tú quieres experimentar un cambio verdadero y profundo en tu vida, si tú quieres realmente crecer como cristiano, tú tienes que dejar que Cristo haga ¿qué en tu vida? En tu corazón. Dejar que Él ¿qué? Siembre. Que Él siembre su palabra, que es la semilla de vida, en tu corazón. Y por eso, hermano, tú estás aquí. Por eso venimos a la iglesia continuamente. ¿Para qué? Para que Cristo, que es el sembrador, siembre en nuestro corazón su semilla. Siembre sus principios, siembre sus preceptos, siembre sus mandatos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Y para eso Él se vale de pastores, de maestros espirituales, que son sus colaboradores en la obra de sembrar su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Fue así que fuimos salvos, hermano. Mira lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 23. Primera de Pedro 1, 23, dice, siendo renacidos, habla de ese momento de conversión, de nuevo nacimiento que tú y yo experimentamos un día al conocer a Jesucristo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea que perece, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, usted y yo fuimos transformados de las tinieblas a la luz. Usted y yo nacimos un día de nuevo cuando la semilla del Evangelio fue sembrada en nuestra mente. No, nuestro corazón. ¿Cuánta gente domingo tras domingo escucha, oye, conoce el Evangelio, sí o no? Hasta que llega un momento en que el Espíritu Santo, Cristo, penetra su corazón y ahí siembra esa semilla, y del corazón ¿qué? Mana la vida. Usted y yo nacimos de nuevo porque la semilla del Evangelio fue sembrada en nuestro corazón. Hermano, no falte a la iglesia. Amén. No falte, hermano. Es que, y vamos a ver muchas maneras, pero cuando usted se sienta, usted está abriendo su corazón para que Cristo, el sembrador, siembre las semillas que van a producir un cambio en tu vida, hermanos. Que Dios va a hacer crecer en algún momento en tu vida. Cuando tú menos lo esperas, eso va a salir de ti. Oh, y yo soy así. ¿Y de dónde salió eso? Ese pensamiento, esa forma de ver las cosas, esa palabra de sabiduría, esa reacción no es común en mí. ¿De dónde salió eso? Oh, Cristo sembró eso en tu vida en un momento, un culto. Tú no te diste cuenta, pero Él lo sembró ahí. Pero tú estabas ahí presente y recibiste esa siembra, esa obra de Cristo en tu vida. Mira lo que dice Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será que prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, cuando tú recibes la palabra, la semilla, ella nunca vuelve vacía. El Señor la hace prosperar en el corazón de aquella persona que deja que Cristo la siembre en su vida. Va a cumplir su propósito. Dios la va a hacer crecer, prosperar en tu vida. ¿De qué otras maneras permitimos que Dios penetre en nuestro corazón y siembre su palabra? A través de oír la palabra de Dios, pero también a través de meditar en la palabra
de Dios. Dice la Biblia que en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová que medita, está su delicia, y en ella que medita de día y de noche. Y será como después, como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja que no cae. Y todo lo que edifica, eso nos va a llevar al otro punto, todo lo que edifica prospera. Todo lo que hace prospera. Pero primero él meditó en la palabra, esa semilla fue sembrada en su corazón al meditar en la palabra. Otra manera de que esa semilla sea sembrada, cantando a Dios. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, enseñándonos con cánticos e himnos espirituales. Cuando tú y yo cantamos, escuchamos música cristiana con un mensaje bíblico cristiano, ese mensaje que estamos oyendo se va sembrando en nuestro corazón. Memorizando la palabra de Dios, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo David o el salmista no pecaba? ¿Por qué no pecaba? Porque ya él había memorizado, guardado en su corazón la palabra de Dios, y en el momento de la verdad eso surgió de su vida, de su corazón. Volviendo otra vez a 1 Corintios capítulo 3. Ya vimos que la primera palabra es sembrar, y eso no lo haces tú, eso lo hace Dios. Pero tú tienes que exponerte al sembrador para que Él siembre su palabra en tu corazón. La otra parte nos corresponde a nosotros, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolos, ¿qué hizo? Regó. No tenemos todo el tiempo para ilustrar todo esto, pero aquí la palabra regar, usted sabe que es echarle agua al terreno, pero es más que eso, es preparar ese terreno. Es que esa semilla en un terreno que no está preparado no va a crecer, no va a prosperar. Esa semilla en un terreno malo no va a crecer, no va a ser prosperada. Por más que tú recibas la palabra de Dios cada domingo y cada culto, si tu corazón no está preparado, no está fértil, esa palabra de Dios, ese principio, ese precepto, no va a prosperar en tu vida. De manera, hermano, que necesitamos preparar, regar nuestro terreno, nuestro corazón. Y en Mateo capítulo 13, versículo 19 al 23, encontramos que Cristo, cuando está contando la parábola del sembrador, él presenta 4 tipos de terrenos. ¿Usted recuerda? Primero el sembrador tiró la semilla de la palabra y una parte cayó ¿dónde? En el camino. ¿Y qué pasó en el camino? Las aves del cielo vinieron, se la comieron. ¿Y quién es esas aves? ¿Qué representa? El maligno, dice el Señor Jesucristo. Satanás, hermanos, que es otro sembrador. Satanás también está sembrando igual que Cristo. ¿Sembrando qué? El pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿Y qué más está sembrando en otra vida? La vanagloria de la vida. ¿Quién es el Dios de este mundo? El príncipe de este mundo. Satanás. Hermano, a través de la televisión, películas me gustan, series de televisión me gustan, a través de todos los medios de comunicación, del internet, el maligno Satanás está sembrando en tu vida y en mi vida semillas de maldad, deseos carnales, deseos de los ojos y vanagloria de la vida que no proceden del Padre, sino del mundo. Y si tú te das cuenta, tú estás siendo cada día adoctrinado por el maligno. Él cada día está sembrando en tu vida y en mi vida, a través de los medios mundanos, está sembrando su semilla. Bueno, tenemos que preparar el terreno de nuestro corazón y entender que el maligno también está sembrando. Pudiéramos decir que tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro terreno de esas aves. Y esas aves son las influencias. Y el maligno utiliza personas para influenciar nuestra vida, para sembrar en nuestra vida sus semillas malas. Tenemos que remover, así como le dijo Satanás, cuando Pedro le dijo a Cristo, tú no vas a Jerusalén, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás.
Es decir, él reconoció que Pedro estaba siendo usado por Satanás para influenciarlo, para sembrar en su vida lo que no agradaba a Dios. Debemos alejar de nuestra vida, de nuestro corazón, las influencias. Esas aves hay que alejarlas, esas influencias de nuestras vidas. Tenemos que también quitar esas piedras de nuestro corazón. Y las piedras son esos obstáculos que no permiten que esa palabra que ha sido sembrada pueda crecer y dar fruto. Tenemos también que quitar esas espinas y cardos que son las distracciones, los afanes de este mundo, que nos distraen de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que preparar nuestro corazón para que esa palabra pueda hacer su efecto en nuestra vida y que Dios pueda prosperarla y hacerla crecer en nuestra vida. Tercer y último lugar, hermanos. El tercer verbo que encontramos aquí es el verbo edificar. Primero vimos sembrar, y eso es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Él siembra su palabra en nuestros corazones. Luego vimos el verbo regar o preparar nuestro corazón para que esa semilla pueda crecer. Último lugar, edificar. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 10. 1 Corintios 3, 10. Recuerde que Dios nos compara a un terreno, a un campo y también a un edificio. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí habla de edificar. ¿Qué usted y yo, hermanos, edificamos en nuestras vidas? ¿Qué edificamos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son nuestros proyectos en esta vida? Primero nos edificamos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra persona, edificamos nuestra persona. Y hay mucha gente que está buscando siempre libros de autoayuda y autocrecimiento personal. Queremos ser mejores seres humanos, mejores personas. Estamos en el proyecto de edificar nuestra persona, nuestra vida. Pero también estamos edificando, aquellos que somos casados, nuestro matrimonio. Queremos edificar un matrimonio que glorifique a Dios y que sea un matrimonio exitoso. Estamos edificando, que tenemos hijos, nuestra familia. Queremos una familia exitosa, que se levante una familia que glorifique a Dios y que sea de honra y gloria a Dios. Estamos, aquellos que servimos a Cristo, estamos edificando un ministerio en la iglesia, en la obra de Dios. Y queremos un ministerio que permanezca, que crezca y que dé fruto. Estamos edificando nuestra carrera, quizá usted es profesional en alguna área de la vida, usted quiere construir una carrera o está construyendo una carrera, una profesión en esta vida. Hay muchas áreas que estamos edificando en nuestras vidas. Y esa edificación que tú y yo estamos haciendo, hermanos, va a ser probada continuamente. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí mismo en el versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué significa eso? Que la obra de cada uno se hará manifiesta. Hermano, yo tengo un pavor bueno que Dios ha puesto en mi corazón, en mi vida. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo, hermanos? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Y les voy a explicar eso. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el ¿qué? Por el fuego será ¿qué? Revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Gálatas capítulo 6 dice, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ¿qué? Sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segarás vida eterna. Hermano, las pruebas,
el fuego que en la Biblia es la prueba, son las pruebas. Las pruebas el fuego va a probar nuestra edificación, nuestra vida. Va a revelar la obra de cada uno de nosotros. ¿Qué está sembrando en nuestro corazón? Eso determina qué estamos construyendo. Eso determina la dirección que le estamos dando a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestra vida moral, a nuestra vida espiritual, a nuestro matrimonio. Lo que está sembrado en nuestro corazón determina la dirección que le estamos dando a nuestra edificación. Y el fuego de la prueba que Dios la trae va a probar nuestra edificación. Va a manifestar a otros si estamos, qué está sembrando nuestro corazón y qué estamos edificando en nuestras vidas. Hermano, yo no quiero nunca ser sorprendido y que la prueba venga a mi vida, el fuego venga a mi vida y derrumbe mi ministerio, y derrumbe mi familia, y derrumbe mi matrimonio, y derrumbe mi vida. Porque yo sé la clave para que eso esté bien edificado es que Cristo siembre su semilla, su palabra en mi vida. Que yo prepare un terreno fértil para que esa palabra crezca y que el Espíritu Santo controle mi vida y dirija mi edificación para que sea una edificación que pase las pruebas y permanezca firme como un árbol plantado firme, que no caiga, que no sucumba cuando venga la tempestad, cuando venga el fuego de la prueba. De manera, hermano, que usted y yo tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Qué está sembrando tu corazón? Somos lo que somos por lo que está sembrando tu corazón. ¿Tú quieres experimentar un crecimiento en tu vida? ¿Tú quieres cambiar tu forma de ser y poder finalmente conformarte a la voluntad y el carácter de Cristo? ¿Tú quieres tener la garantía de que tú vas a tener una edificación que va a soportar las pruebas y que no va a sucumbir cuando venga la tempestad y el fuego de la prueba? Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, aquí. En el versículo 14 dice: si permaneciere después del fuego la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Recompensa, bendición. Y si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Él sufrirá ¿qué? Pérdida. Él sufrirá pérdida, hermano. Nadie gana cuando un edificio se cae, ¿sí o no? Cuando una edificación se desploma, ¿qué es lo que deja eso? Ganancia. ¿Qué es lo que deja eso? Pérdidas millonarias, dependiendo de la edificación y la altura y lo que significa esa edificación. A veces pérdidas irreparables, pérdidas, hermanos. Y hay creyentes, hermanos, que están dejando que el maligno siembre en su vida cosas, semillas, que están creciendo en su vida y lo están llevando a ellos a edificar su vida y su familia y sus finanzas y su vida moral y su vida espiritual y su ministerio, lo están llevando a edificar para la ruina. Cuando vengan las pruebas y las aflicciones y las situaciones difíciles, eso va a desplomarse, se va a manifestar y va a dejar ¿qué? Pérdidas en tu vida, pérdidas de un hijo, recursos económicos, dinero, material, de vidas, pérdidas, hermanos. Pero ¿qué dice al final? Dice: si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque así como por fuego. Escúchame bien para terminar, hermanos. El Señor nos garantiza una vida exitosa aquí en la tierra. El Señor nos garantiza, la salvación nos garantiza una vida de ganancia y riqueza y prosperidad en esta vida. Dios no lo garantiza eso. Lo que Él garantiza es vida eterna y salvación en el cielo. Amén. Eso nadie nos puede quitar eso. Amén. Jesús dijo:
¿De qué le vale al hombre si ganare todo este mundo y al final qué? Pierde su alma. Él dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hagáis ¿dónde? Tesoros en el cielo. La garantía que el Señor nos da es que la salvación está segura. Nuestra alma estará con el Señor para siempre y allá tendremos riquezas en su gloria. Pero Dios nos garantiza una vida victoriosa y exitosa aquí en la tierra. Pero Él nos ha dado los medios, hermanos. Y nos ha dado las claves para que eso pueda pasar. Para que eso suceda en nuestras vidas, para que podamos edificar una vida, un matrimonio, una familia, un ministerio, una carrera que se mantenga firme aún después de la prueba y podamos recibir la bendición de Dios, la aprobación de Dios, porque hemos hecho las cosas correctamente. ¿Usted quiere crecer espiritualmente, hermano? ¿Usted quiere ese cambio en su vida? Deje que Cristo siembre su palabra, la semilla en su corazón. No falte, no deje de escuchar la palabra de Dios. No deje de leer la palabra de Dios, no deje de meditar en su palabra, no deje de escuchar su palabra. Prepara tu vida, hermano, tu corazón, tu terreno. Quita las piedras, los obstáculos en tu vida, las aves, las influencias en tu vida que te están llevando a un mal camino. Y edifica, guiado por los principios, los preceptos, por el Espíritu Santo en tu vida, para que puedas edificar una vida, un ministerio, una familia que permanezca y que sea prosperada. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es muy clara, Señor. Y hay muchos creyentes, Padre, que son lo que son porque están dejando que el maligno sea el que siembre su vida, no tú, Señor. Y cuando vienen las pruebas y su vida se tambalea, su familia se tambalea, su edificación sucumbe, se escandalizan, se quejan, se sorprenden. Padre celestial, ayúdanos a ser creyentes no carnales, sino espirituales, a rendirnos completamente a la obra de tu Santo Espíritu, que preparemos un terreno, un corazón fértil, donde tú, Señor, puedas sembrar tu palabra, y que tu palabra pueda crecer y ser prosperada en otras vidas, y pueda llevarnos a edificar una vida próspera y bendecida por ti. Todos a nadie mirando.